Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un tema teológico, bastante crucial, la observancia del sábado y del domingo en el cristianismo. Y lo hacemos analizando a fondo un material de Tito Martínez. Exacto. El escrito se titula Refutadas las mentiras diabólicas de los sabatarios y de los domingueros. Un título, desde luego, directo. Sí, el objetivo de este material, tal como lo presenta el propio Tito Martínez, es exponer lo que la Biblia enseña realmente. Busca desenmascarar lo que él denomina mentiras diabólicas. Mentiras que, según él, son promovidas tanto por grupos que guardan el sábado. Los sabatarios, sí. Se centra en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, menciona a figuras como Jim Staley. Como por los que observan el domingo, los domingueros. Ahí menciona a la Iglesia Católica Romana y también a luteranos como Chris Rosecroft. Y es importante destacar que Tito Martínez fundamenta todo su análisis directamente en la Biblia. Lo presenta a través de sus estudios bíblicos. Así es. Estos estudios bíblicos de Tito Martínez lo que hacen es establecer con firmeza, siempre basándose en la Escritura, que ambas prácticas, o sea, guardar el sábado o el domingo como día especial de culto cristiano obligatorio, pues que son contrarias a la enseñanza bíblica. Vamos a ver los puntos clave que expone Tito Martínez, los puntos bíblicos. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por cómo los estudios bíblicos de Tito Martínez desmontan los argumentos de los llamados sabatarios. Vale. Se menciona como contexto un debate que hubo entre Jim Staley, a quien describe como un pastor mesiánico y sabatario. Sí, y apunta también que fue condenado por estafa, ¿eh? Sí, lo menciona, y el debate fue con Chris Rosebrough, un pastor luterano. De acuerdo. Un punto central que la Biblia refuta, según exponen estos estudios, es que guardar el sábado sea necesario para la salvación. Claro, eso es fundamental. Califica esa idea de falso evangelio, y para demostrarlo cita a Elena White, a quien identifica como fundadora del adventismo. Bueno, figura clave, sin duda. Sí, para mostrar que esa organización sí que vincula guardar el sábado con la salvación, incluso con la marca de la bestia. Con lo cual, según los estudios de Martínez, contradice a los adventistas que hoy intentan minimizar esa conexión, ¿no? Exacto. Tratan de quitarle importancia soteriológica, pero la base doctrinal, según muestra Martínez, está ahí. Entendido. Y sobre el origen mismo del sábado, ¿qué enseñan estos estudios bíblicos? Pues enseñan que la Biblia rechaza de plano la idea de que Dios lo instituyera en Génesis para que toda la humanidad lo guardara eternamente. Entonces, Génesis 2 no es una orden para Adán. No, según este análisis bíblico, Génesis 2.2 a 3 indica claramente que fue Dios quien reposó el séptimo día, no que le ordenara a Adán y Eva guardar ese día. O sea que Dios reposa, pero no da un mandamiento ahí. Eso es, y se recalca que la Biblia no registra que Adán, ni Noé, ni Abraham, ninguno de ellos guardara el sábado. Interesante. Y el famoso pasaje de Marcos 2.27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cómo se interpreta ahí? Pues los estudios de Tito Martínez enseñan que la Biblia, en ese pasaje, no se refiere a la observancia semanal del sábado. Ah, ¿no? ¿Entonces a qué? Indica que se refiere al reposo verdadero, ese que se encuentra al creer en el Evangelio de Cristo, y también al reposo celestial futuro, el que llegará con la segunda venida de Cristo. Vale, un reposo más espiritual y escatológico, digamos. Exacto, no el día semanal. Y Martínez insiste mucho, por lo que veo, en que el mandamiento del sábado fue dado exclusivamente a Israel. Sí, totalmente. Recalca que la Biblia es inequívoca en esto. Cita Éxodo 31, versículos 13 al 17 como prueba irrefutable. Donde dice que es una señal entre Dios y los hijos de Israel para siempre. Justo. Una señal perpetua entre Dios y ellos, no para toda la humanidad y tampoco para la Iglesia cristiana. Pero, ¿y Abraham? Génesis 26.5 dice que guardó los mandamientos de Dios. ¿No incluiría eso el sábado? Pues según estos estudios bíblicos, no. La Biblia muestra que, aunque Abraham obedeció a Dios, eso no incluía el mandamiento del sábado, porque Dios nunca se lo ordenó específicamente a él. Ese mandamiento vino después, con Moisés, para Israel. Entendido. Queda claro que el argumento es la especificidad del pacto con Israel. Ese pasaje. Ya, es un punto recurrente.
Martínez explica que ese pasaje bíblico se refiere específicamente a los prosélitos. A los conversos, digamos. Exacto. Extranjeros que decidían unirse a la nación de Israel. Y claro, al hacerlo, adoptaban sus leyes y eso incluía el sábado. Ah, vale. Pero la Biblia, insiste Martínez, de ninguna manera implica que eso fuera un mandato para todas las naciones, ni mucho menos para la Iglesia cristiana del Nuevo Pacto. Era para los que se integraban en Israel. Entendido, aclarado ese punto. Y ahora llegamos a un punto, yo creo, fundamental. A ver, Los estudios de Martínez afirman categóricamente que el Nuevo Testamento jamás enseña que los cristianos deban guardar el sábado. rotundamente no, según su análisis. Sostienen que Jesús, como dijo en Mateo 5:17, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla él perfectamente. Exacto. Y que ni Jesús ni los apóstoles ordenaron jamás a las iglesias guardar el sábado. Y se usa el Concilio de Jerusalén, el de Hechos 15, como una prueba bíblica muy fuerte. Claro, porque ahí se decidió qué cargas imponer a los gentiles conversos. Y la ley de Moisés, incluido el sábado, no se les impuso. Efectivamente. Un argumento potente. Pero, ¿y pasajes como Romanos 3:31, donde Pablo dice que confirmamos la ley por la fe? ¿O 1 Juan 5:2, que habla de guardar los mandamientos de Dios? Buena pregunta. Estos estudios bíblicos argumentan que la Biblia en esos contextos se refiere a cumplir la ley mediante la fe y sobre todo el amor al prójimo. Ah, como dice Romanos 13, que el amor es el cumplimiento de la ley. Justamente, ese es el gran mandamiento para la Iglesia, según Juan 13, 34, 35, el del amor mutuo, y eso, según Martínez, no incluye guardar el sábado mosaico. Y Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, también se interpreta así. Sí, en la misma línea. La Biblia ahí habla, según estos estudios, de los mandamientos dados por Jesús a su Iglesia, no del decálogo mosaico completo, específicamente no el sábado. Entendido. El enfoque está en los mandamientos de Cristo para la Iglesia. Eso es. Y también se refuta la idea de que la Iglesia vaya a guardar el sábado durante el milenio. Porque algunos usan Isaías 66 para decir eso, ¿verdad? Sí, pero los estudios de Martínez interpretan Isaías 66, 22, 23 como una profecía que aplica solo a la nación de Israel cuando sea restaurada. O sea, Israel sí guardará el sábado en el milenio, pero no la Iglesia. Exacto. Eso enseña la Biblia según este análisis. No aplica ni a la Iglesia ni a todas las naciones gentiles. De hecho, se señala que Zacarías 14:16 dice que las naciones que sobrevivan irán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No dice nada de ir a guardar el sábado. Nada. Vale. Otro punto que suele generar debate es si Jesús y los apóstoles guardaban el sábado. ¿Qué dice Martínez al respecto? Pues este es un punto bíblico crucial que exponen sus estudios, que ni Jesús ni sus apóstoles guardaron el sábado conforme a la ley de Moisés. Ostras, eso es fuerte. ¿En qué se basa? Cita Juan 5, versículos 17 y 18. Jesús dice, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo», refiriéndose a un sábado. Y el texto bíblico añade que por eso los judíos querían matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ya, pero muchos dicen que solo quebrantaba las tradiciones de los fariseos, no la ley en sí. Martínez rechaza esa excusa. Dice que el texto bíblico es claro. Dice que quebrantaba el día de reposo, no solo las tradiciones. Directo al texto. Y también menciona Mateo 12, del 1 al 5, cuando los apóstoles recogieron espigas en sábado. Lo presenta como un ejemplo bíblico de ellos trabajando ese día. Vale, son ejemplos bíblicos concretos. Sí. Y otro tema. ¿Es eterno el mandamiento del sábado? Porque Éxodo 31 lo llama pacto perpetuo. Cierto, la palabra perpetuo, olam en hebreo, parece indicar eternidad. Bueno, los estudios de Tito Martínez argumentan que perpetuo en la Biblia no siempre significa eterno sin fin. Sí, ¿hay ejemplos? Sí, cita ejemplos bíblicos de otros ritos o leyes llamadas perpetuas que claramente cesaron, como ciertos aspectos del sacerdocio levítico. Interesante matiz lingüístico y contextual. Y afirma que la ley mosaica, y eso incluye el sábado, estará vigente solo hasta que pasen el cielo y la tierra, como enseña Jesús en Mateo 5:18. Es decir, hasta después del milenio, pero no eternamente para la Iglesia ahora. Vale, o sea, tiene una duración definida, aunque larguísima. Eso parece interpretar. Y por último, sobre los sabatarios, desmonta el argumento de las bendiciones recibidas por guardar el sábado. El argumento experiencial. Yo lo guardo y me va bien.
Exacto. Lo califica de falaz según la Biblia. Dice que cualquier grupo religioso podría decir lo mismo de sus prácticas o días sagrados. Claro, no es una prueba doctrinal. Y cita Efesios 1:3 para mostrar que los cristianos gentiles, que no guardaban el sábado, ya eran bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No necesitaban el sábado para eso. Buen punto. Cubre bastante bien la refutación a las doctrinas sabatarias. Sí, creo que hemos tocado los puntos principales que expone Tito Martínez. Ahora, ¿cómo abordan sus estudios bíblicos a los domingueros, a los que guardan el domingo? Pues, argumentan directamente contra la idea de que el domingo sea el día del Señor cristiano, siempre basándose en la Biblia. ¿Y cuál es el argumento bíblico principal? Afirman que Jesús mismo se declaró Señor del sábado en Mateo 12.8. Por lo tanto, según la Biblia, el sábado, y no el domingo, es el verdadero día del Señor bíblico. Vale, ¿y el cambio al domingo? Atribuyen ese cambio a una imposición posterior de la Iglesia Católica Romana. Lo califican de cambio satánico sin ningún respaldo bíblico. Fuerte afirmación. Entonces, ¿rechazan los argumentos típicos para guardar el domingo, como la resurrección de Jesús? Exactamente. Los estudios bíblicos de Tito Martínez sostienen que la propia Biblia demuestra que Jesús no resucitó un domingo por la mañana. Ah, ¿no? ¿Cuándo entonces? Sostienen que la evidencia bíblica apunta a que resucitó un sábado por la tarde, antes de la puesta del sol que marcaba el inicio del primer día de la semana. Vaya, eso cambia la perspectiva habitual. Desde luego. Y recalcan que, aunque hubiera resucitado en domingo, la Biblia en ninguna parte conecta el título Día del Señor con el día de la resurrección. No hay mandato para celebrar la resurrección semanalmente. Entiendo. ¿Y lo de Pentecostés, que cayó en domingo? También lo consideran bíblicamente irrelevante para establecer el domingo como día de culto semanal. Afirman que el hecho de que el Espíritu Santo descendiera ese día no convierte automáticamente al domingo en el día del Señor. No hay base bíblica para ello. Vale. Y Hechos 20.7. La reunión en Troas el primer día de la semana. Explican que la Biblia lo describe como una reunión específica, una comida de despedida de Pablo con los hermanos antes de viajar al día siguiente, no como un modelo de culto dominical semanal establecido para todas las iglesias. Y 1 Corintios 16, lo de apartar la ofrenda el primer día de la semana. Lo interpretan según la Biblia como una instrucción para que cada creyente apartara dinero en su casa ese día, preparándose para la colecta que Pablo recogería después. No implica necesariamente una reunión de culto dominical donde se recogiera la ofrenda. O sea, una acción privada en casa, no una reunión pública. Eso es lo que argumentan basándose en el texto. Queda un pasaje clave. Apocalipsis 1:10. Juan dice, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». La mayoría interpreta que se refiere al domingo. Pues los estudios de Martínez interpretan este pasaje a la luz de Mateo 12.8, donde Jesús se declara Señor del sábado. Ah, entonces... Concluyen que Juan recibió la visión un sábado, que es el verdadero día del Señor según enseña la Biblia. Entendido. Y critican a los que empezaron a llamar al domingo Día del Señor, ¿no? Sí, critican duramente a los llamados padres de la Iglesia, a partir del siglo II en adelante, por iniciar ese cambio. Lo ven como el comienzo de la apostasía predicha en la Biblia. Un cambio introducido por hombres, dicen, contrario a la palabra de Dios. Exacto. Y rechazan también la idea del octavo día como un concepto antibíblico, una invención posterior. Vale, entonces, si ni sábado ni domingo son el día de culto cristiano obligatorio según estos estudios, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué enseña la Biblia sobre la práctica correcta? Pues afirman que los primeros cristianos, y citan Hechos 5:42 como evidencia bíblica clave. ¿Qué dice Hechos 5:42? Dice que perseveraban unánimes todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Todos los días? Todos los días. Se reunían diariamente, no en un día específico semanal, ni sábado ni domingo. O sea que la conclusión bíblica, según Tito Martínez, es que los cristianos verdaderos no son ni sabatarios ni domingueros. Exactamente. Esa es la conclusión a la que llegan sus estudios. Y argumentan también que, aunque la ley de Dios no fue abolida por Cristo, rechazando interpretaciones de Hebreos o Efesios que sugieren abolición. Eso es. La ley sigue siendo santa, justa, buena y útil para mostrar el pecado. Pero, y este es el pero clave, los cristianos no están bajo la ley mosaica como sistema para justificarse. Están bajo la gracia, como dice Romanos 6:14. Precisamente, es un cambio de régimen, por así decirlo. Hay un punto interesante que mencionan.
De los 10 mandamientos, 9 se repiten o reafirman claramente en el Nuevo Testamento para los cristianos. Sí. Pero el cuarto, el del sábado, no se incluye. ¿Cuál es la razón bíblica para esto según exponen estos estudios? Pues la razón, según enseñan los estudios bíblicos de Tito Martínez basados en la Escritura, es que el sábado fue una señal exclusiva para la nación de Israel. Ajá. La ciudadanía de Israel y sus promesas son terrenales. Pero la Iglesia, en cambio, tiene una ciudadanía celestial, como dice Filipenses 3:20. Es un cuerpo distinto de Israel. Por tanto, ¿la señal del sábado no aplica a la Iglesia? No. Consideran que enseñar que hay que guardar el sábado para salvación, o como señal para la Iglesia, es un falso evangelio. ¿Y cuál es el sello de Dios para la Iglesia entonces? Afirman que el verdadero sello de Dios para la Iglesia, según la Biblia, es el Espíritu Santo. Citan Efesios 1:13 y 4:30. El Espíritu Santo, no un día de la semana. Exacto. Y citan también Colosenses 2, versículos 16 y 17. Donde Pablo dice que nadie juzgue por comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. Sí, argumentan que la Biblia ahí prohíbe juzgar a los cristianos por no guardar esas cosas porque eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la realidad, es de Cristo. Y es importante el matiz que hacen. Pablo no dice que esas sombras estén abolidas, sino que no se debe juzgar a los cristianos respecto a ellas. Correcto. Es un matiz importante en su argumentación. Muy bien. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos esenciales. Resumiendo el núcleo de lo que expone la fuente, los estudios bíblicos de Tito Martínez presentan una argumentación detallada fundamentada enteramente en la Biblia. Sí, eso recalcan constantemente. Para concluir que ni el sábado ni el domingo deben ser guardados como día especial y obligatorio de culto por los cristianos. El sábado es el día del Señor bíblico, sí, pero fue instituido solo para Israel. Y la ley mosaica, aunque no abolida y sí útil, no rige a los cristianos de la misma manera que rigió a Israel. Los creyentes están bajo la gracia. Y la práctica bíblica de los primeros cristianos, según estos estudios, era reunirse diariamente. Ujú. Hemos recorrido, pues, los argumentos centrales presentados en este material, de Tito Martínez, refutadas las mentiras diabólicas de los sabatarios y de los domingueros. Es una exposición bíblica, ciertamente contundente. Desafía interpretaciones muy extendidas. Efectivamente, estos estudios bíblicos, basados en la palabra de Dios, como insiste el autor, confrontan directamente posturas muy arraigadas. Tanto la observancia sabática como la dominical. Y lo que proponen es volver a la práctica neotestamentaria de la reunión diaria. Sí, y a una comprensión bíblica correcta de la relación entre la ley, la gracia, Israel y la Iglesia. Son distinciones clave en su análisis. El autor, Tito Martínez, de hecho, concluye su escrito exhortando a figuras que enseñan estas doctrinas que él refuta, como Jim Staley y Chris Rose Bruch. Sí. Al arrepentimiento de lo que él demuestra, según su estudio bíblico, son falsas enseñanzas contrarias a la verdad bíblica. Y es importante mencionar para quienes deseen profundizar en estas enseñanzas bíblicas que presenta Tito Martínez. Sí, ¿dónde pueden encontrar más? Pues estos libros y estudios bíblicos suyos se pueden descargar de forma totalmente gratuita desde su sitio web oficial. Ah, sí. ¿Cuál es? Es las21tesisdetito.com. 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 Perfecto. Y además, el enlace específico a este estudio concreto que hemos estado analizando hoy se encuentra disponible en la descripción o en los comentarios asociados a este audio. Estupendo, así quien quiera puede acceder directamente. Exacto, todo gratis. Muy bien. Pues para terminar, quizá una reflexión que surge inevitablemente de este análisis bíblico que hemos visto. A ver. Si la práctica original de los primeros cristianos, guiados por los apóstoles, era realmente reunirse diariamente y no solo una vez por semana en un día fijo, ¿qué implicaciones tendría adoptar ese modelo bíblico hoy? Implicaciones profundas, ¿no? Sí, para la estructura, el ritmo, la intensidad de la vida comunitaria de fe. Sin duda, algo en lo que meditar. Desde luego. Cambiaría mucho la forma en que vivimos la fe en comunidad. Pues con esa reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las Escrituras a través del análisis de Tito Martínez. Un placer. Hasta la próxima.